días. Ánimo. Vamos hoy a informar, como siempre, y los miércoles corresponde a la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Y también va a estar la licenciada Rosa Isela Rodríguez, porque nos comprometimos a informar sobre los permisos para los carros irregulares, carros extranjeros que se están regularizando. Son los dos temas. De modo que empezamos con Elizabeth. Buenos días, señor presidente, con su permiso. Buenos días a todas, a todos. Hoy es 27 de septiembre del año 2023 y esta es la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Y vamos a iniciar con una bastante cotorrona. Difunden rumores falsos de un supuesto desabasto de gasolina. El pasado viernes 22 de septiembre corrió el rumor en medios y en redes sociales de un supuesto desabasto de gasolina en el país. Otra vez, malas intenciones contra Pemex. Un ataque más al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Arropados por una nota en un programa de Latinos de Loret de Mola, comenzaron a sembrar la idea de que por un problema en Pemex, con sus proveedores, habría desabasto en Jalisco y Nuevo León. Y que supuestamente el pasado lunes 25 de septiembre habría un desabasto, lo cual resultó falso. ¿Pero qué pasó? Pues nada, no hubo desabasto, como pudimos constatar. Todo se trató de una campaña de mensajes para desinformar y causar pánico, incertidumbre y enojo entre la población. Como no pasó nada, todo quedó en una mentira más, en una campaña más de desinformación a través de las redes sociales y, por supuesto, arropados por el Latinos de Loret. Vamos con la siguiente, porque pues el humor involuntario no cesa en esta sección. La carretera chueca que le achacaron al gobierno federal fue construida por un gobierno municipal panista. Aquí vamos a ver la foto de la carretera chueca. Bueno, sucede que los enemigos del gobierno tienen la mira chueca. Difunden fotos de una carretera recién construida en Playa del Carmen, Quintana Roo, y como se ve en la imagen, no tiene continuidad y se ve mal hecha, mal planeada, y pues por supuesto se la atribuyen al gobierno de la 4T. ¿Cómo ven? La foto de esta obra, como digo, del humor involuntario, se viralizó este fin de semana. Salieron videos y la oposición y los medios conservadores se dieron vuelo y la bautizaron como la carretera del bienestar, señalando que se trataba de una obra del gobierno federal. Pero bueno, esto, como sabemos ahora, no es verdad. La ahora célebre carretera chueca de Playa del Carmen es una obra relativamente reciente. En julio de 2022 inició su construcción y el pasado 5 de abril, Lili Campos, presidenta municipal de Solidaridad, entregó la vialidad terminada, con todo y las imperfecciones. Aquí vemos las imágenes de la alcaldesa panista inaugurando la obra. En el portal informativo del ayuntamiento se pueden ver también, por si alguien quiere consultar, en las redes sociales de la alcaldesa Lili Campos. El trazo se diseñó de esta forma por un problema con tierras ejidales que conurban la zona. Bueno, a pesar de no ser verdad, diversos medios atribuyeron la obra al gobierno federal. Por ejemplo, Infobae recogió comentarios de redes y publicó que este error de diseño se habría dado en el municipio de Solidaridad, ubicado en el estado de Quintana Roo, y sería parte de los proyectos impulsados por la Cuarta Transformación en la actual administración. Es la misma cantalneta que publicó La Silla Rota, Uno TV, entre otros. Pero pues no fueron los únicos. También se les unió, ¿quién creen? Pues Chumel Torres, ya saben, beligerante como siempre, el dueño de Electra, la reportera Leticia Robles, quien atribuyeron la obra y el error al gobierno de México, aunque haya sido responsabilidad de un gobierno emanado del PAN. Así se las gastan. Pero pues vamos con la siguiente. Prevé periodista opositor apocalipsis financiero, pero es una falsa profecía.
El intelectual orgánico de la derecha, Héctor Aguilar Camín, director de la revista Nexos, colaborador de Latinus y Milenio, y uno de los más enojados con la Cuarta Transformación. En especial, hay que decir, está muy enojado con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y él publicó hace unos días un artículo titulado La cruda fiscal de 2025. Aguilar Camín habla del paquete presupuestal para 2024 y dice, escuchen, muy seria puede ser la cruda de 2025. Aquí los expertos coinciden. La fiesta de 2024 dejará al país en la orilla de una crisis fiscal, urgido de ingresos y lleno de deudas. Según Camín, por las obras y el impulso de las empresas del Estado, heredará un déficit de 5.4% del Producto Interno Bruto, el cual habrá de reducir a un razonable 3% para que los mercados no decidan que México es un riesgo y su deuda soberana una basura. ¿Cómo ven a Héctor Aguilar Camín? Además, vaticina que luego de su fin de fiesta de 2024, morenista u opositor, el gobierno estará en cueros, con la única luz en el horizonte de las inversiones del nearshoring, cuyos tiempos de maduración no tienen nada que ver con los tiempos de las crisis fiscales. Pero esta visión catastrófica es falsa. El paquete económico 2024 es un programa realista y responsable. El déficit para este año está programado en 2.6%, en los 6 años sumará un total de 5.4%. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en su último año de gobierno ofrece una transición ordenada que permite al siguiente gobierno iniciar con finanzas sanas, sin crisis ni recesión. Esto como sí ocurría antes, no sé si se acuerdan. Además, el presupuesto para el próximo año asegura los programas sociales que representan también históricamente, es un hecho histórico quiero decir, representan casi el 13% del Producto Interno Bruto. Además, el Gobierno de México terminará todas las obras emprendidas en este sexenio, como el Tren Maya, el Tren Interoceánico, entre otras. Esto con el propósito de no dejar presiones de gasto pendientes a la administración siguiente y libera presupuesto para los proyectos y programas del nuevo gobierno. Por el lado del gasto, el paquete económico propone un presupuesto social histórico con un incremento en obra pública y recursos para reforzar las finanzas de Pemex. En 2024, el gasto en protección social incrementará en 7.1% en términos reales, esto con respecto al año 2023, y alcanzará un nivel histórico de 12.8% del Producto Interno Bruto. México, hay que decir, que se escuche claro, no será un país urgido de ingresos, lleno de deudas y con malas calificaciones, como dice Aguilar Camín. Hay coherencia de esta administración en el manejo de la deuda con un nivel estable y sostenible menor al 50% del Producto Interno Bruto. El incremento de la deuda será inferior de los observados en las dos administraciones previas, lo que refrenda el compromiso de la administración con la sostenibilidad de las finanzas públicas. En fin, además, el nivel de deuda es menor a varios países industrializados como Japón, Italia, Estados Unidos y España. No van a soportar esta noticia. Como lo señaló el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, la propuesta de presupuesto para 2024 del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha pasado la prueba del FMI, del Banco Mundial, de las calificadoras y de los mercados. Es decir, está blindada. Nada que ver con lo que escribe el profeta del desastre, Héctor Aguilar Camín. Ya saben, el chiste es golpear por golpear. Y vamos con la última de esta sección de hoy. No es cierto que el crimen organizado sea el quinto empleador del país, como se ha difundido. Y ahí va. Portadas de periódicos como Reforma y El Universal, cobertura en noticieros de televisión y radio, tales como Francisco Sea en Imagen, Carlos Loret de Mola en W Radio, N+, que son los noticieros de Televisa, Imagen Radio, Gabriela Frías en CNN, así como Josefina Vázquez Mota para La Razón, Adela Micha en La Saga, Denise Merker y otros diarios como El Financiero, LópezDóriga.com, Política Expansión, Aristegui Noticias, El Sol de México, Debate, El Universal decíamos, la revista MX, Reporte Índigo, Ruido en la Red, Latinus, Político MX, El País, entre muchos otros.
si los mencionáramos a todos de una, pues no acabaríamos. Pero dieron espacio a difundir un estudio que registraba que el crimen organizado sería el quinto empleador más grande de México. Según esto, una simulación matemática cuyos resultados obtenidos son suposiciones falsas. Solo el primer día se publicaron más de 40 notas sobre el artículo publicado en The Science el 21 de septiembre y firmado por el finado Alejandro Hoppe, Rafael Prieto Curiel y el italiano Gianmaria Campedelli. Pero los medios de comunicación y las redes omitieron mencionar que el mismo artículo advierte que las estimaciones no pueden ser validadas significativamente con información del mundo real. Eso no importó, se lanzaron en nado sincronizado. Es un ejemplo más de cómo en medios de comunicación y en redes sociales sirven como una caja de resonancia para sembrar estos discursos sobre la violencia, ¿no? Pero veamos el análisis sobre este caso que nos presenta Infodemia. Vamos a verlo. El crimen organizado es el quinto empleador más grande de todo México. No hay escapatoria. Resulta que el narco es el quinto empleador en México, a decir de las conclusiones de un estudio que publicó la semana pasada la revista Science. Estiman que tienen entre 160,000 y 185,000 personas en sus filas. Notas informativas publicadas en medios y redes sociales reprodujeron de manera tendenciosa e incompleta un artículo de la revista Science del 21 de septiembre, que a través de modelos matemáticos pretende estimar la población de los cárteles en México. 1. Exageración de cifras de reclutamiento de los cárteles. Medios de comunicación y comentaristas publicaron que en 2022 los cárteles mexicanos emplearon a 175,000 personas, convirtiéndose en el quinto empleador en México. Lo que no informaron es que el mismo estudio asegura tratarse de una simulación matemática, que carece de la información básica sobre el tamaño de los cárteles, lo cual representa una limitación estructural porque sus estimaciones no se pueden validar de manera significativa con información del mundo real. 2. Condiciones ignoradas por los medios. La estimación publicada en Science calcula que las 175,000 personas supuestamente fueron empleadas por los cárteles del narcotráfico entre 2012 y 2022. Y para que esta simulación matemática se cumpla, el propio artículo establece que deben cumplirse al menos otras dos estimaciones: la cantidad de miembros de los cárteles muertos, la cantidad de miembros de los cárteles arrestados y la capacidad de reclutamiento de las organizaciones del crimen organizado. 3. Atención de las causas como solución. Los medios de comunicación no destacaron en sus notas informativas la segunda parte del estudio publicado en Science, que refiere que si se logra disminuir el reclutamiento de los cárteles a la mitad, reducirá para 2027 un 25% el número de muertes y en un 11% el tamaño de los cárteles, lo que ha ocurrido en la actual administración con las becas Benito Juárez, programa que ha logrado reducir la deserción escolar a 9.1%, contra el 15% registrado al final de la administración de Enrique Peña Nieto. Además, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro logró la reducción del 18% en la comisión de delitos de alto impacto en las localidades donde se ha aplicado. Infodemia. Es cuanto, señor presidente. Buenos días. Con su permiso, presidente. Muy buenos días a todas y todos. Quiero informar sobre los avances del programa de regularización de autos usados de procedencia extranjera, una estrategia que nos encomendó el señor presidente Andrés Manuel López Obrador desde marzo de 2022 y que ha contribuido a mejorar la seguridad, la legalidad y la certeza patrimonial de miles de familias mexicanas. A la fecha, se han logrado regularizar 1.803.058 vehículos. Es decir, se otorgó certeza jurídica y protección al patrimonio de miles de familias y se contribuyó a la seguridad pública mediante su incorporación al Registro Público Vehicular, al REPUVE, lo que nos permite saber los nombres de los propietarios y, por tanto, sacar a las unidades del anonimato para evitar
que sean ocupadas para cometer ilícitos. Además, esta medida ha permitido la recaudación de más de 4.507 millones de pesos, recursos que se emplean en la pavimentación de las calles de las entidades federativas participantes. De esta forma se contribuye a contar con caminos y vías en condiciones óptimas, lo que reduce tiempos de traslado y permite el desplazamiento de peatones y automovilistas de forma sencilla y rápida. Además, 1.478.800, es decir, el 82% de los vehículos regularizados han sido emplacados con este programa. Decirles que dada la buena aceptación del programa, así como los recursos económicos obtenidos para la mejora de vialidades de los municipios de las entidades federativas participantes, continúa la demanda de personas que solicitan la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera. Por ello, el señor presidente López Obrador nos instruyó ampliar el plazo del programa de regularización de vehículos usados provenientes del extranjero hasta el próximo 31 de diciembre. Actualmente este programa, en el que participamos la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Seguridad, así como la Consejería Jurídica y los gobiernos estatales, opera a través de 164 módulos en 17 estados. También aprovechamos para anunciar que se están realizando, ya están por concluir, mejoras tecnológicas y de seguridad en el holograma del Repube, a fin de fortalecer la identificación vehicular. Invitamos a la población a aprovechar la ampliación del plazo. Les compartimos el proceso, aquí está, para sacar una cita y hacer el trámite de regularización del vehículo. Recordar que la regularización de cada vehículo tiene un costo de 2.500 pesos y subrayar que con la participación de la población en estos estados se contribuye a la construcción de la paz en el país. Muchas gracias por su atención y si nos permite, presidente, un video. Gracias. Alrededor de 3 millones de metros cuadrados de calles y avenidas en varias entidades del país han sido reparadas gracias al programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera. Estoy muy contento, ¿por qué? Porque para algo se usó el dinero de los carros chocolate. El gobierno hizo algo bien, próximamente van a pavimentar la otra avenida. En año y medio se han legalizado 1.803.000 unidades en 17 estados, lo que ha permitido obtener ingresos por 4.507 millones de pesos. Hoy con este nuevo pavimento estamos beneficiadas, nos encharcábamos, no había salida, teníamos que salir por entre los solares. Esos recursos han sido entregados a los gobiernos locales para la pavimentación de vialidades en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, así como Durango, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Puebla, Jalisco, Tlaxcala, San Luis Potosí e Hidalgo. Qué bueno que sigan apoyando con el dinero que entra. Tan solo en Chihuahua, más de 837.000 metros cuadrados de calles lucen de forma diferente. En Coahuila, arriba de 466.000 y en Sonora cerca de 395.000 metros cuadrados. Y esperamos pues que las obras sigan aprovechándose y que los recursos sobre todo sean bien aplicados como fue en este caso. El programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera no solo ha permitido mejorar el entorno rural y urbano de la población, sino también dar certeza patrimonial a las familias y mejorar la seguridad pública. Vamos a empezar. Nada más una recomendación respetuosa, que quienes en un plazo de 15 días, ya ustedes lo habían establecido, que si ya preguntaron, que le den oportunidad a otros, aun cuando en el sorteo hayan quedado
en la primera fila. ¿Les parece? Porque si no, hay quienes llevan tiempo y no tienen posibilidad de preguntar. Buen día, presidente. Carlos Domínguez, de Nación 14. Preguntarle su opinión sobre la impugnación que interpuso el día de ayer el ex canciller Marcelo Ebrard en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este juicio para la protección de sus derechos político-electorales, en las que pide ordenar a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena que se admita la demanda de nulidad y posterior reposición del proceso interno para definir al coordinador o coordinadora de la transformación del partido. Presidente, ¿alguna opinión al respecto? Nada. Nada. Pues son procedimientos legales y hay libertades. Es lo único que puedo comentar. Yo ya terminé como dirigente del Movimiento de Transformación. Ya entregué, como es de dominio público, el bastón de mando, aunque no les haya gustado a mis adversarios, pero como no les gusta nada, también ya no es nota, como dicen ustedes. Gracias, presidente. En otro tema, han sido muchas las ocasiones que en este espacio usted ha denunciado a una serie de redes de corrupción que operan y que incluso aún operan a las sombras de la administración pública, y ha mencionado también los alcances que tienen grupos de empresarios conservadores, así como de su capacidad para mimetizarse y engañar a funcionarios comprometidos con la Cuarta Transformación. Del mismo modo, en una intervención que hice hace más de un año, creo que un año y medio, aquí le denuncié en este espacio una red de corrupción que descubrimos y que opera actualmente en diferentes juzgados, tanto federales como locales, a través de despachos de abogados cuyos clientes por lo general son grandes empresas internacionales y locales que tienden a embaucar a funcionarios no comprometidos con la transformación y por medio de actos ilícitos e ilegales comprometen el actual ético que debe prevalecer entre los titulares y responsables de las oficinas gubernamentales. Insisto, presidente, usted aquí ha dicho que, 1, no se tolerará la corrupción en su administración; 2, que este gobierno no tolerará que contratistas de petróleos mexicanos pongan en riesgo la operación de la paraestatal; 3, que actuará con todo el peso de la ley cuando se comprueben actos de corrupción que provengan de cualquier sector, pero que se pondrá especial atención cuando la corrupción provenga del Poder Judicial; 4, que no tolerará que empresas cuyos accionistas sean exfuncionarios de otros sexenios que se aprovechen del conocimiento adquirido para medrar en perjuicio del pueblo; 5, que no permitirá que se formen redes de corrupción que contaminen con las mañas del pasado de la transformación, permitiendo que se manchen el compromiso que tiene el gobierno con el pueblo; y 6, ha aprovechado este espacio para comunicar sobre hechos, actuaciones, denuncias e investigaciones que su gobierno ha iniciado sobre actos presuntamente constitutivos de delitos, como por ejemplo el mencionado hace unas semanas, en donde se anunciaron los avances de 2 carpetas de investigación sobre actuaciones de exfuncionarios muy cercanos a la gestión de Miguel Ángel Yunes en el ISSSTE. Presidente, me gustaría anunciarle y confirmarle que hemos descubierto cómo a través de cortes federales y locales se litigan fundamentalmente casos escandalosos de corrupción, pero me gustaría hablarle en especial de una red de empresas cuyos accionistas son operadores de primer círculo, también de Miguel Ángel Yunes, y que tienen relación con el desvío de más de 350 millones de pesos de la Judicatura Federal durante el periodo del ministro Luis María Aguilar, y que durante su gobierno han sido beneficiados con asignaciones directas en Pemex, apoyados por funcionarios que provienen de sexenios pasados, dedicados a protegerlos, aun cuando al estar operando en la irregularidad pongan en grave riesgo las operaciones de la paraestatal, incluyendo la vida del personal, pues estos operan equipos de alta especialización sin los permisos adecuados y cuando los tienen no están vigentes. Esto incluso cuando Pemex ya está alertado por la Secretaría de Marina y la CEA. Asimismo, esta red de empresas ha estado maniobrando para poner en riesgo el doble pago a la paraestatal y desviando los pagos recibidos a empresas internacionales, afectando a empresas y trabajadores nacionales con la aparente intención de no cubrir los impuestos correspondientes, provocando lo que llaman especialistas una erosión fiscal. Cabe destacar que estas empresas se encuentran bajo el escrutinio internacional por estar relacionadas con actos de corrupción y el apoderado de una de estas ya se encuentra vinculado a proceso aquí en México por haber omitido información en materia de amparo y con ello caer en el posible delito de obtener ventajas procesales indebidas en cortes federales.
Preguntarle, presidente, si le gustaría conocer este caso más a profundidad y si estaría de acuerdo en que entreguemos la información que tenemos al titular de la Secretaría de la Función Pública, al secretario Marina, al director de la CEA y a todas las instituciones pertinentes de su administración para que procesen y corroboren lo que le estoy mencionando y actúen en consecuencia. Está buenísimo, presidente. Sí, sí, cómo no. Sobre todo a la Secretaría de la Función Pública. Entregar el expediente para hacer la investigación. No se permite la corrupción de nadie y es cero corrupción y cero impunidad, sea quien sea. Es una convicción, hay que moralizar la vida pública del país, purificar la vida pública del país y también hay que seguir combatiendo la corrupción, no solo por razones de índole moral, sino porque es bastante el dinero que se recupera, se ahorra para el desarrollo de México. El principal problema de México era la corrupción. Por eso no avanzábamos, por eso no había progreso y mucho menos justicia. Y ese tema estaba vedado, no se trataba. Bueno, ni siquiera se consideraba como delito grave en las leyes la corrupción. Cuando el gobierno de Carlos Salinas se modificó el Código Penal para no considerar como delito grave la corrupción. Y era el principal problema de México. Entonces, no podemos dar tregua a la corrupción. Aunque se molesten, aunque se enojen, porque no es una pandemia, lo he dicho muchas veces, es la peste. Y esto es lo que más dañó a México durante mucho tiempo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica y social en el país, la corrupción. Y ya querían que se convirtiera en algo natural. Se llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México, ofendiendo a los mexicanos, porque la mayor riqueza, siempre lo he dicho, de México es la honestidad de su pueblo. La corrupción es un fenómeno que se da arriba. Y para que quede más claro, aunque se genere polémica, porque siempre digo lo que pienso, en el México prehispánico no había corrupción. La corrupción llegó con los invasores. La primera fiebre del oro, ahí están los libros del Chilambalán, hablando de la codicia de los invasores europeos. Por eso es que México ha resistido, porque en sus raíces profundas existen esos antecedentes de honestidad en el pueblo. Son virtudes
que se han mantenido con el paso del tiempo, que se heredan de generación en generación. Y a pesar de que esta mancha negra ha querido extenderse y eclipsar todo, no ha podido. Entonces, para los jóvenes, no permitir la corrupción, no aceptar a los corruptos. Así como dicen, se usaba más antes, de que qué audaz, qué vivo era, ¿no?, el que de la noche a la mañana se enriquecía, y hasta algunos llegaban a decirle a los hijos: estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Así hay que señalar al corrupto, estigmatizar al corrupto, que les dé vergüenza, que les dé pena, que no se les aplauda, porque ya muchos ya habían caído en la enajenación de que se podía triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. El fin justifica los medios. Yo quiero tener mi departamento en la calle de Rubén Darío, mi casa de campo en Valle de Bravo, mi departamento en Miami. ¿Y qué me va a importar la moral? Si, como decía Gonzalo Santos, el alazán tostado, un personaje de la política de antes, la moral es un árbol que da moras y que sirve para nada. Solo precisar, presidente, no hemos Entonces, nada de corrupción, cero corrupción. Precisar solo, presidente, lo que nosotros tenemos, no hemos encontrado indicios de que la corrupción se esté dando en altos mandos de Pemex. Son mandos medios coludidos con despachos de abogados y jueces locales y federales. Persisten. Es que todavía hay que seguir limpiando. Porque, ¿qué fue el periodo neoliberal? Pues fue un periodo de corrupción y de saqueo. ¿Y cuánto duró? 36 años. Imagínense. Entonces, arrancar de raíz la corrupción, pues lleva trabajo, exige de perseverancia y también de tiempo. Lo importante es no ceder y no dejar de poner en el centro de la agenda pública el combate a la corrupción. Lo que no se trataba en 36 años, ya hemos hablado aquí de que no se estudiaba el fenómeno de la corrupción en las universidades. No había análisis de especialistas, expertos, intelectuales de las ciencias sociales sobre el tema de la corrupción. No se trataba el tema en el Congreso. Era un tema vedado en los medios de información.
sería muy bueno para quien estudia comunicación social, una tesis, y no tendría que plagiarla. Es muy sencilla, es nada más ir a la hemeroteca de la UNAM y pedir los periódicos de un año, de cada sexenio de los 36 años del periodo neoliberal. Y hacer una revisión de contenidos para ver cuántas veces se trata el tema de la revisión, de la corrupción. Y sería extraordinario el aporte a las ciencias sociales. Pero así como antes no se trataba el tema, ahora todos tenemos que estarlo tratando y haciendo las denuncias que nos corresponden para que se actúe. Y que cuando menos pues les dé vergüenza, porque decía don Jesús Silva Gerso, el mayor de los Silva Gerso, el que participó con el general Cárdenas cuando la expropiación petrolera, gran maestro, el que escribió sobre la Revolución Mexicana, decía que el peor de los males era que los corruptos no perdían ni siquiera su respetabilidad, porque no solo era una empresa muy lucrativa, la corrupción, sino que se celebraba. Por eso era muy normal que de repente un político de cualquier estado llegara a la Ciudad de México a vivir en el Pedregal, a vivir en Las Lomas, a vivir en Santa Fe, mansiones, y venían de familias humildes o de clase media baja, clase media media, que habían estudiado en escuelas públicas, y de repente el cambio, la transformación. Porque se llegó a decir que político pobre, pobre político. Entonces todo eso hay que desmontarlo y hay que crear una nueva corriente de pensamiento basada en la honestidad, y es, repito, una virtud que tenemos, que viene de lejos. No necesitamos importar la virtud de la honestidad. Ha existido siempre, es milenaria y se ha heredado de generación en generación y existe en las comunidades, en los pueblos, en las familias de México. Entonces, por eso, sí, y hay que continuar con lo mismo. Claro, presidente. Entonces me pongo de acuerdo con Jesús para entregar a la función pública lo que tenemos.